Hola a todos, vamos a iniciar con esta cápsula número 3, donde vamos a meternos de lleno a las operaciones básicas de la manipulación de datos, ¿sí? Para comenzar entonces esta cápsula, explico que cuando trabajamos con cualquier estructura de datos, ya sea una tabla hash, ¿sí? Una lista o un árbol o un montículo, siempre vamos a interactuar con ellas, es decir, con estas operaciones, mediante un conjunto de operaciones fundamentales. Estas operaciones básicas determinan qué tan eficiente será el software que estamos desarrollando. Y entonces aquí estamos hablando de tres acciones principales, que es la inserción, la búsqueda y la eliminación, ¿sí? En una forma sencilla para poder entenderlas es compararlas con acciones cotidianas. Insertar es como agregar un libro a una estantería, ¿sí? Buscar es revisar en ese estante para encontrar ese libro en específico. Y eliminar es quitar un libro y reorganizarlo si hace falta, ¿sí? Cada estructura de datos ofrece diferentes tiempos de respuesta según su diseño. Por ejemplo, agregar algo a una tabla hash suele ser casi instantáneo porque utiliza una función hash para colocar el elemento en una ubicación exacta. En cambio, insertar una lista desordenada puede ser de inmediato, ¿sí? Pero buscar dentro de esa lista puede volverse lento, especialmente si se tienen demasiados elementos, ¿sí? El mensaje principal entonces de esta primer diapositiva es que nosotros podamos entender que las operaciones básicas definen el rendimiento global de un programa y por eso su costo computacional es tan importante en el análisis de los algoritmos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se obtiene un dato? ¿Sí? Aquí vamos a explicar que acceder a un dato depende de cómo está organizada la estructura y existen tres tipos de acceso fundamentales. Tenemos el acceso directo o por índice y este es el más rápido, ¿sí? Funciona cuando los elementos están almacenados de manera contigua como en un arreglo, ¿sí? Si conozco la posición, simplemente voy directo a ella, ¿sí? En este caso, esto cuesta muy poco, ¿sí? Una complejidad muy baja, ¿sí? Lo cual significa que tarda lo mismo sin importar cuántos elementos existan, ¿sí? Luego también tenemos el acceso asociativo, que en este caso es por clave, y este es común en diccionarios o tablas hash. En lugar de un índice se usa una clave, como puede ser un nombre, un código o cualquier identificador. La función hash transforma esa clave en una posición y en promedio también cuesta O a la uno, pero en el peor caso, cuando suelen ocurrir colisiones, puede degradarse a O a la n, ¿sí? Estos valores nosotros los conocimos en la cápsula pasada, ¿sí? Y posteriormente tenemos el acceso secuencial o por recorrido, ¿sí? Aquí no podemos saltar al dato. Esto quiere decir que debemos avanzar paso a paso como ocurre en las listas enlazadas. En el peor caso debemos revisar cada elemento hasta encontrar el deseado y esto también nos atrae una complejidad de un peor caso, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos visualizar que no todas las estructuras sirven para todos los casos y que elegir incorrectamente alguno de estos elementos puede volver lento un programa de una manera muy desastrosa, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a hablar sobre la inserción, ¿sí? En este caso vamos a explicar cómo varía el costo de insertar dependiendo del tipo de estructura. Tenemos un arreglo estático y en este caso es cuando un arreglo está lleno, ¿sí? E insertar implica mover muchos elementos o incluso crear un arreglo nuevo y copiarlo por completo, ¿sí? Esto es costoso porque depende del tamaño total de nuestra estructura, ¿sí? De igual manera tenemos la lista enlazada. Aquí la inserción al inicio es muy eficiente. Basta con ajustar un puntero y no hay que mover ningún elemento, ¿sí? Tenemos el BST equilibrado, y en este caso son los árboles de búsqueda equilibrados, ¿sí? En este punto de nuestro árbol encontramos la posición correcta y a veces se deben rotar los nodos, ¿sí? El proceso siempre garantiza un costo de 0 logaritmo n, ¿sí? Y finalmente tenemos el montículo binario, donde la inserción coloca el elemento al final y luego hace el proceso de GPU.
¿sí? Moviéndolo hacia arriba para restaurar el orden del montículo. Este procedimiento también cuesta O logaritmo n y entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos destacar que insertar no siempre es barato, ¿sí? Y por eso hay que entender el tipo de estructura antes de elegirla para nuestra aplicación. En cuanto a la búsqueda, también aquí es probablemente la operación más crítica en la mayoría de sistemas porque se realiza constantemente. A veces esta operación es la que más se utiliza dentro de un programa y no tanto eliminar o insertar algún nuevo valor. ¿Sí? Dentro de una lista no ordenada hay que revisar elemento por elemento, ¿sí? Por lo tanto, esto tarda muchísimo. Si la lista tiene 1 millón de elementos, entonces quizá haya que revisar ese millón de elementos, ¿sí? Dentro de una búsqueda binaria en arreglo ordenado, este método divide la lista a la mitad en cada paso y entonces es mucho más rápido y escalable también, ¿sí? Dentro de una tabla hash, en promedio también tiene una búsqueda de O a la 1, pero si la tabla maneja más sus colisiones, puede degradarse muchísimo, ¿sí? Por lo tanto, es importante mencionar esto porque muchos desarrolladores creen que la tabla hash siempre es perfecta y no siempre es así. El punto clave es que la estructura elegida determina la velocidad con que podemos nosotros encontrar esta información. Ahora vamos a hablar sobre la eliminación, ¿sí? La eliminación puede ser más complicada que la inserción o la búsqueda en algunos casos porque implica ajustar la estructura para que siga siendo válida. No solamente vamos a buscarla y luego eliminarla, sino posteriormente ajustar la estructura, ¿sí? Dentro de un arreglo contiguo, sí, eliminar deja un hueco. Así que hay que mover elementos para cerrar ese espacio y eso nuevamente cuesta bastante. ¿Sí? Dentro de una lista enlazada, si ya tenemos acceso al nodo anterior, entonces eliminar es de una manera rápida o casi inmediata, ¿sí? Simplemente redirigimos punteros y su costo es 0 a la 1, pero solo si ya conocemos la posición, ¿sí? Entonces, dentro de un BST, con caso de nodos con dos hijos, este es el caso más complejo. ¿Por qué? Porque hay que buscar el sucesor o predecesor en orden y hacer los ajustes necesarios. En este caso, el costo se mantiene como 0 logaritmo de n en árbol equilibrado, ¿sí? De igual manera tenemos entonces el montículo binario y aquí se elimina la raíz y se reemplaza con el último elemento. Posteriormente se realiza el head down, ¿sí? Para restaurar las propiedades del montículo y esto también nos cuesta 0 logaritmo de n, ¿sí? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos dejar claro que eliminar puede ser una operación cara dependiendo de la estructura. Sin embargo, por eso hay que elegir cuidadosamente de qué manera vamos a estar eliminando la información o los datos que nosotros vamos a necesitar. ¿Sí? Muy bien. También es importante hablar sobre las operaciones de mantenimiento y reestructuración, ¿sí? Aquí el enfoque ya no es insertar o buscar, sino en operaciones que mantienen la estructura eficiente, ¿sí? Tenemos la ordenación que se utiliza en algoritmos más eficientes, ¿sí? Como el merge sort o el heap sort, ¿sí? Y suelen costar 0 n logaritmo de n. Son claves cuando se necesita reordenar grandes cantidades de datos. Tenemos también la fusión que se encarga de combinar dos estructuras ordenadas, ¿sí? Como el proceso merge sort, ¿sí? Cuesta 0 a la perdón, a la n más m porque se debe recorrer cada elemento una vez, ¿sí? Luego también tenemos el reequilibrio, ¿sí? Que en árboles, en este caso, después de insertar o eliminar, el árbol puede inclinarse más hacia un lado. Entonces, para corregirlo, se hacen rotaciones que cuestan 0 o a la 1, ¿sí? Aunque encontrarlas cuestan O logaritmo de n. Por lo tanto, las rotaciones garantizan que el árbol se mantenga balanceado para que todas las operaciones futuras sigan siendo rápidas, ¿sí? Muy bien.
Posteriormente tenemos entonces el compromiso de que nosotros podamos elegir la estructura correcta, ¿sí? Aquí podemos nosotros resumir todo con un mensaje muy importante para los desarrolladores y los que están aprendiendo en el ámbito del desarrollo de software. Y en este caso es que no existe una estructura perfecta, ¿sí? En una tabla hash, por muy rápida que sea para búsquedas e inserciones, se usa mucha memoria y puede tener colisiones muy costosas, ¿sí? Para un árbol equilibrado, ¿sí? Puede ser muy estable y eficiente en todo, pero es más complejo para implementar, ¿sí? En un arreglo ordenado se tienen búsquedas rápidas, pero insertar y eliminar puede ser muy costoso, ¿sí? Y en una lista enlazada, insertar o eliminar es barato, pero buscar es muy caro, ¿sí? La idea es que la mejor estructura dependa del tipo de operación que más usaremos, ¿sí? Muy bien. Y entonces, como parte de nuestra conclusión, es que la elección de la estructura de datos debe basarse en la frecuencia relativa de sus operaciones básicas. Si la aplicación hace mucha búsqueda, entonces se puede elegir una tabla hash o un árbol, ¿sí? Binario, ¿sí? Pero si se hace mucha inserción, entonces podemos elegir una lista enlazada. Sin embargo, siempre hay que responder varias preguntas antes de poder elegir alguna de las estructuras. Voy a buscar mucho, voy a insertar constantemente, voy a eliminar con frecuencia, los datos deben permanecer ordenados o no, ¿sí? Cada respuesta define cuál es la estructura adecuada y el objetivo es tomar decisiones informadas para construir algoritmos eficientes y evitar cuellos de botella. Muy bien, y eso sería todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.